Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Patio Floni y gracias por visitar mi canal. Cuando alguien tiene la idea de quitarse la vida, esta situación afecta a todos a su alrededor. Es una reacción trágica a una angustia severa o la pérdida de la esperanza en la vida. Pensar en privarse de la vida no significa necesariamente que uno desea morir, sino que uno siente más dolor del que puede enfrentar en ese momento. Te informo que en el acto de escribir es el cerebro quien escribe y no tu mano. Dependiendo de las experiencias pasadas, si fueron de alegría, satisfacción, éxito, dolor, frustración o maltrato, entre otras, los trazos y rasgos que plasmas en la escritura nos pueden dar la pauta e información de peligro y así poder atender la problemática en caso de peligro. Esta es una carta póstuma de una menor de 12 años de edad aproximadamente, ya que no tengo ese dato, pero por su caligrafía puedo sostener que tiene una edad entre los 10 y 12 años de edad. Es latinoamericana, miembro de una familia disfuncional, la madre agresiva que trata a todos los hijos violentamente, y fue madre a muy temprana edad. Dicha crueldad fue lo que orilló a la menor a quitarse la vida. Aquí tenemos óvalos pinchados, que es cuando el final del óvalo debe cerrar justamente en donde inició y cuando llega al final, en vez de terminar el recorrido, continúa el trazo hacia abajo y termina en forma de aguja. Esto indica que la familia es la generadora de palabras que dañan. Es la parte de la emoción racional donde se muestran eventos traumáticos. También hay tortura dentro de sí e intranquilidad. Cuando hay ángulo debajo del óvalo significa que difícilmente olvida las ofensas recibidas. Muestra incapacidad de ser empático con los demás. Por eso puede lograr quitarse la vida sin pensar en el dolor que pudiera causar en su entorno. Las torsiones en los ejes, como en este caso la letra T y la B, indican ansiedad, angustia y sufrimiento interno. El final de la A largo es señal de desánimo, tristeza, depresión y en el peor de los casos, suicidio. Cuando en el transcurso del escrito hay inconstancias en la inclinación, como se muestra en la imagen, revela ambivalencia, dudas, inconstancia e inseguridad, sin contar con que también se encontraron tachaduras y una escritura desordenada, entre otras. Esto fue todo por ahora. Espero que te haya gustado. Si es así, te recuerdo darle like y suscribirte. Si detectas estos rasgos en alguien que aprecias, contacta a un profesional de la salud mental. El programa que atiende esta problemática es el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio de la Secretaría de Salud, que busca brindar atención médica y prevenir los factores de riesgo. O comunícate al chat del programa Sí a la Vida, que está en la imagen, con atención los 365 días del año, y nos vemos en mi próximo video. Con atención los 365